recuerdo un día de estar volviendo del buzón de correos y ver una carta del hospital, ¿vale? Habíamos ido una vez, tuvimos que ir a urgencias, ¿vale? Y no fue mucha cosa lo que le hicieron. Le hicieron una analítica de sangre, una radiografía, ya está. Y yo recuerdo que llegó el sobre del hospital y yo lo abrí allí mientras que andaba hacia mi casa y vi, creo que eran $5.500. No teníamos ni para comprar comida. Y entonces, mira, no quiero pasar por alguien, no quiero hacerme alguien que tiene muchísima fe. No es así. Pero me reí. Yo en ese momento me reí. Y lo que pensé es, pues mira, Dios, este es tu problema, ¿vale? Yo no puedo. Yo no puedo pagar esto. Tú verás. Tú verás lo que haces. Es tu problema. Apáñatelas tú. No quiero, no es lo mío. Y ¿sabes qué? Él se ocupó. Esto es Las Crónicas de Vincent. En la cuna de Cervantes, en Salamanca, nació en 1984 un hombre que desde muy joven encontró en las letras un refugio y en la fe una misión. Miguel Ángel Pozo conoció a Cristo a los 14 años y desde entonces su vida se convirtió en un entrelazado de púlpitos, aulas y madrugada de escritura. El escritor, pastor y padre es un hombre que no solo predica la palabra, sino que también traduce las historias que tocan el alma. Bueno, un saludo a todas las personas que se encuentran el día de hoy, que nos están escuchando. Soy Vito Serrano y esto es Las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. El día de hoy nos acompaña desde las tierras de Cervantes un autor con propósito, un autor cristiano, pastor. Él es Miguel Ángel Pozo. Bienvenido, Miguel, a esto que son las Crónicas de Vincent. Pues muchísimas gracias por esta invitación, Vito, y es un placer poder estar aquí contigo y poder estar con todos tus oyentes. Gracias. Miguel, ¿qué papel jugaron los libros en tu juventud y cómo contribuyeron en tu fe? Bueno, mira, en mi familia no era una familia de leer mucho, ¿vale? De tener muchísimos libros, pues se leía normal, algunos, a mi padre le gustaba cómics de Asterix y Obelix y cosas así, no sé, en Europa son bastante famosos, pero no era de leer mucho, pero sí que recuerdo que hubo un libro que yo agarré y estaba ahí en una estantería y lo tomé y empecé a leerlo. Y fue un libro que, desde luego, mira, me impactó muchísimo. La historia interminable de Michael Ende. Y yo, mira, lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Aquí decíamos la historia sin fin, como la historia sin fin. Ok, ok, la historia sin fin. Bueno, aquí en España es la historia interminable. The Never Ending Story. Pues, yo recuerdo como si fuera ahora mismo el momento de estar leyendo. Lo siento para los que no hayáis leído el libro o visto la película, pero de estar leyendo cuando Bastian, que es el protagonista del libro, que está leyendo, él está leyendo un libro que ha robado, tomado prestado. Este libro cuenta la historia de un chico más o menos de su edad que se llama Atreyu, y entonces este chico, como parte de unas pruebas que tiene que superar, ve a alguien que está en un espejo, y a este que está en el espejo empieza a describir cómo es este chico que está en el espejo, y de repente Bastian se da cuenta que le está viendo a él sentado en ese rincón escondido, leyendo el libro, es lo que él está viendo en el espejo. Se me ponen ahora mismo los pelos de punta. Eso a mí vamos, me volvió de arriba abajo completamente. El poder de estar dentro de una historia, que una historia esté hablando de ti, es algo que me tocó, de verdad. Y pues desde antes de esto, pero sobre todo a raíz de que pude poner mi confianza en Cristo y pude leer la Biblia, me di cuenta de que aún más que la historia interminable, hay un libro que habla de mí. Hay un libro
que me dice cuál es mi situación, que me habla a mí. Y entonces, La historia interminable fue como el libro que a mí me abrió a un mundo de libros, ¿vale? Y a las historias. Pero más que nada, en este sentido, estoy agradecido porque me abrió a descubrir más la Biblia y todo lo que tiene que ver con la Biblia. Y estoy enamorado de la Biblia, me encanta la Biblia y creo que sí es la historia de las historias, más que la historia interminable. ¿Qué te llevó? Porque fuera de micrófonos hablamos de que tú escribiste tu propio idioma. Entonces, ¿qué te llevó a inventar tu propio idioma y a escribir esas novelas en la adolescencia? Bueno, cuando de siempre desde ese momento, mejor dicho, me han encantado las historias. Bueno, las historias cuando era pequeño veía los dibujos animados y tal, pero el entender que las historias tienen poder para cambiar vidas, para arrastrar almas, es algo, las historias son algo muy, muy importante. Recuerdo, por ejemplo, que teníamos mi hermano y yo un vídeo, cinta VHS, ¿vale? De nuestros tiempos, de hace mucho tiempo, una versión que se hizo del Señor de los Anillos, ¿vale? Y ahí fue mi primer contacto, por ejemplo, con Tolkien. Pues leyendo un poco más de Tolkien y tal, cómo él inventó, no uno, varios idiomas, ¿no? Sobre todo el Quenya, pero el élfico, pero más de uno. Y entonces, pues yo, mira, a mí eso me encantó y yo quería hacer, quería hacer algo parecido. Jugaba con mi hermano, con otros amigos, pero muchas veces simplemente mi hermano y yo jugábamos a juegos de rol, incluso inventábamos juegos de rol y jugábamos él y yo. Inventábamos mundos y a mí me encantaba eso de inventar mundos, escribía, aunque sencillamente a veces fuera solamente escribir lo que se llama ahora en el argot de los escritores, el world building, el construir mundos, simplemente eso ya me encantaba. Pero fue ahí, en uno de esos mundos que yo me imaginaba, que, pues, como tendría 15 años, 14 15 años, algo así, que escribí 2 novelas, a mano, no tenía ni ordenador ni nada a mano, pues, en algún punto de la casa de mis padres estarán por allí los papeles escritos todavía. Inventé un idioma, pues, no era lo más sofisticado del mundo, pero bueno, pues, a mí me gustaba. Y la verdad es que a mí ese tema de imaginar cosas, intentar, hacerlas lo más real posible y que sea algo que tenga raíces, que tenga profundidad, pues es algo que siempre me ha encantado. Esa es la realidad. Excelente. Yo también en mi niñez, es que es muy bueno cuando uno está niño y tiene un sinnúmero de posibilidades de crear, ¿no? Hay una película que se llama Las vidas posibles de Mr. Nobody, ¿sí? Te la recomiendo, si de pronto no la has visto, te la recomiendo. Y es que somos el producto de la imaginación de un niño de 5 años, creo que es que dice eso, o sea, el gran arquitecto. Y fíjate que cuando en una prédica que Jesús hace, llega y dice que cómo poder entrar, hay que al reino de los cielos hay que ser como niños, ¿no? Y es ese, porque es que eso es lo que nos permite, ya de pronto, tomándolo acá desde la metáfora, literatura, es que es ese punto donde uno es imparable, donde uno puede crear cosas, donde uno tiene una serie, o sea, donde no hay obstáculos para uno. Entonces, eh, en mi época de niño yo también creé, pero eso sí fue más un estilo de dialecto, el Davius le puse, y era una serie de dialectos, y pues los niños son crueles, a mí me decían que yo estaba loco, pero yo sí guardo mi dialecto ahí, y en mi novela, cuando yo la saqué en la de las Crónicas de Vincent, le cambié a lingua grama. Entonces le puse el nombre Lingua Grama en homenaje al pueblo de donde yo vengo que se llama Gramalote. Entonces dije, no, Lingua Grama. Y en la segunda parte me tocó inventarme de cómo es que viene y todo eso, y cómo se origina y de dónde proviene todo este tipo de este dialecto. Entonces Qué bueno. me siento identificado contigo en este sentido. Miguel, tuve la posibilidad pues, de leer un poco sobre ti y eres pastor bautista, ¿sí? Ujú. Eso es. Em, ¿Cómo nació ese llamado a ser pastor bautista y de paso un profesor de seminario?
Pues mira, no fue mucho después desde de ese momento en el que yo confié en Jesús como mi Salvador, que estábamos diciendo en el mismo 99, probablemente en enero o febrero del 99, que un día en una de estas, reuniones de jóvenes en la que, pues, di el primer paso en este sentido, que estaba diciendo antes, yo sentí que Dios quería que yo le sirviera de una manera especial, y Dios quiere que todos le sirvamos de una manera especial, pero un poco que dedicara mi vida, más profundamente a Él. ¿Y sabes qué? Durante muchos años yo ignoré eso, y yo he tomado muy malas decisiones en mi vida, y después de esos 14 años yo he hecho el tonto mucho y he perdido muchos años. Y no solamente he perdido años así en el abstracto, he hecho muchas cosas que no debería, ha sido muy mal ejemplo para amigos míos que necesitan a Cristo. Y eso pues es una cosa que me sigue pesando, ¿no? No he hecho lo que debería. Em, pero Dios usó esas malas decisiones que yo había tomado durante tantos años para llevarme a un punto muerto en mi vida. Estaba en medio de la crisis del 2008, unos años después de la crisis del 2008 aquí en España, pegó bastante fuerte esta crisis. Y pues sería el 2010 o 11, que yo estaba en Salamanca. eh, Salamanca es una ciudad que está bastante cerca de donde yo he crecido, Béjar. Y allí había vivido los últimos años porque había estado estudiando en la universidad. Bueno, llegué a un punto en el que no tenía trabajo, no podía seguir estudiando, em, no tenía dinero para seguir pagando ningún piso y la única opción que me quedaba con unos 22 años, 21, 22 años, era volver a casa de mis padres a una ciudad pequeña donde no había aún menos trabajo. No tenía nada que hacer. Un vacío absoluto, un poco deprimido, no sé. Había fracasado en mi vida, no porque lo hubiera intentado y lo hubiera hecho mal, sino porque había hecho el tonto durante demasiado tiempo. Y fue en medio de esto, justamente, cuando yo estaba ya volviendo a casa, que me enteré que el seminario Sefován en Madrid, en España, aprovechando, entre comillas, el hecho de que había muchos jóvenes probablemente con mi situación, puso el seminario gratis, para que cualquiera que no tuviera nada que hacer, que fuera ya a estudiar, incluso vivir allí en uno de los pisos del seminario. Y mira, yo dije, no tengo nada más que hacer. Voy ahí. Y yo no fui al seminario, no empecé a ir al seminario porque soy un hombre piadoso. No es verdad. Podría decírtelo y ponerme la medalla de que mira, qué bueno era y que quería servir a Dios. Eso no es. Dios me cerró todas las puertas, para asegurarse de que yo finalmente fuera donde debía ir. Y la verdad es que desde que entré allí fue como una bomba, como una bomba divina que trastocó, dio la vuelta completamente a toda mi vida. Los profesores invirtiendo en mí, el ambiente, cambio de valores, cambio de expectativas en mi vida, un cambio totalmente brutal. Dios usó ese tiempo, esos años en el seminario, de una manera impresionante. Otra cosa que Dios usó también para un poco dar la vuelta, un poco, aún sigo un poco tonto en mi vida, ¿vale? Pero un poco para ayudar a empujarme a donde Dios quiere que yo vaya, es mi matrimonio. Dios usó mi matrimonio, de maneras muchas veces dolorosas, pero necesarias, totalmente necesarias en mi vida. Y una cosa que quiero, pues, aprovecharme de tu disposición y de tu audiencia, una cosa que quiero decir a colación de esto, es que si es posible, quiero decir a todos los que estén escuchando, si es posible, cásate joven y ten hijos. Em, no, no digo que tu vida no estará completa si no te casas, ¿vale? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que es obligatorio que te cases, pero me gustaría, em, afirmar que es una mentira, que debemos buscar experiencias, debemos buscar placer antes que santidad y propósito. Y el matrimonio es algo, a mí, en mi caso, fue algo muy bueno y lo sigue siendo. He sufrido mucho. Los primeros años de mi matrimonio fueron
muy difíciles, ¿vale? Muy difíciles. Y no quiero mentir, poner paños calientes, ¿vale? Pero fue un sufrimiento en muchos casos purificador. Me ayudó a acudir a Cristo muchas veces. Nunca he orado tanto como en los primeros años de mi matrimonio, pero nunca he aprendido tanto. Mi esposa, en muchas cosas buenas, ha sido y es una bendición para mí, pero también en muchas cosas difíciles y en muchas cosas que no me gustaría repetir en mi vida, que no me gustaría volver a sufrir, cosas duras que duelen. Ha sido y es una tremenda bendición para mí. Eh, un mes después de casarme, en el septiembre del 13, del 2013, entré como pastor en una iglesia aquí en Madrid. Em, Fue muy difícil también en este sentido, pero fue un tiempo de crecimiento muy necesario. Y el hecho de que algo sea difícil y sea duro no quiere decir que Dios no está detrás. Puede ser que sea todo lo contrario. Dios permite que nosotros pasemos por desiertos en nuestra vida para aprender. Él está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Y no nos gusta esto, pero es la pura realidad. Hiciste una experiencia, bueno, tuviste una experiencia en tu máster en Texas. Ujú. Cuéntales a nuestros oyentes sobre esta experiencia que tuviste en tu máster en, ¿en qué? En Texas. Pues primero, enfrentarte a la barrera de otro idioma. Y segundo, pues ya no los contarás tú. Sí, es, bueno, va a parecer que toda mi vida ha sido sufrimiento, ¿no? Con todo lo que estoy contando. No es verdad. La verdad que fue una muy buena experiencia en muchas cosas. Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad, la bendición de tener una beca para ir a un seminario, Southwestern Baptist Theological Seminary en Texas, y hacer un máster, una maestría en divinidad. Y fui con muchísima ilusión. Em, Fue una experiencia de esto que te cambia la vida, desde luego, pero también complicado, ¿vale? Difícil. La vida allí en Estados Unidos es cara, ¿vale? O sea que en el sentido económico hubo muchas dificultades. No llegábamos, no llegábamos. Y pues además yo quería terminar lo antes posible para regresar por la gente que estaba invirtiendo para poder que yo pudiera estar allí. Y yo sabía que pues había mucha necesidad aquí en mi iglesia y aquí en España en general. Recuerdo que cada capilla a la que iba, cada predicación que escuchaba, cada clase a la que asistía, pues la sensación que yo tenía era como que se ponía un peso más encima de mis hombros. Y un poco el mensaje que, pues no sé si era Dios o yo mismo me decía es, venga, tienes que volver y esto mismo tienes que enseñarlo en España. Esto mismo lo necesitan escuchar en España y era como esta responsabilidad. Pero, ¿qué pasó? Además de todo lo rápido que yo quería hacerlo, pues lo hice, estaba estudiando incluso muy rápido para alguien que estuviera estudiando en su propio idioma, ¿vale? Hacía más asignaturas de las que debería estar haciendo. Eso significa mucho trabajo, muchas lecturas, madre mía, una barbaridad. Yo acababa, acababa de mal humor todos los días, de todo lo que tenía que leer y no podía descansar ni dormir. Además tenía que trabajar todas las horas que me permitía mi visado, para poder, de alguna manera, sostenerme. Cada mes eran números rojos. Mi esposa cayó enferma y no conseguimos saber. Ahora ya aquí en España hemos conseguido años después saber qué es lo que le ocurría. Pero recuerdo a veces de estar en clase o estar en el trabajo y de repente, recibir un mensaje de mi esposa: "No me puedo levantar de la cama". No me responde las piernas. La niña está llorando. Fuimos con mi hija mayor. Era un bebé en ese momento. Así que, pues mira, yo tenía que dejar todo lo que estaba haciendo y tenía que ir a mi casa a cuidar a mi mujer, a mi hija. Em, el dinero en médicos allí, una barbaridad, una barbaridad. Y no, yo recuerdo un día.
de estar volviendo del buzón de correos y ver una carta del hospital, ¿vale? Habíamos ido una vez tuvimos que ir a urgencias, ¿vale? Y no fue mucha cosa lo que le hicieron. Le hicieron una analítica de sangre, una radiografía, ya está. Y yo recuerdo que llegó el sobre del hospital y yo lo abrí allí mientras que andaba hacia mi casa y vi, creo que eran $5.500. No teníamos ni para comprar comida. Y entonces, mira, no quiero pasar por alguien, no quiero hacerme alguien, que tiene muchísima fe. No es así. Pero me reí. Yo en ese momento me reí. Y lo que pensé es, pues mira, Dios, este es tu problema, ¿vale? Yo no puedo pagar esto. Tú verás, tú verás lo que haces. Es tu problema. Apáñatelas tú. No quiero, no es lo mío. Y ¿sabes qué? Él se ocupó. Y terminamos, bueno, terminé, volvimos un tiempo antes, ¿vale? Gracias a Dios pude terminar aquí en España, online, el máster, pero terminé sin ninguna deuda, ni de salud, ni de educación. Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. eh, Cristo nos ha sostenido. Esa es la realidad. ¿Cómo? No tengo la más remota idea, pero esa es la verdad. Pues, aquí estamos y estoy muy contento de haber ido, estoy muy contento de esa experiencia y estoy muy contento de poder afirmar que realmente Cristo es suficiente incluso cuando pensamos que no podemos más. Una muy buena, digo, una muy buena experiencia desde el punto de que compruebas lo que es real, ¿sí? Lo que es real. De pronto lo que es invisible a nuestros ojos, pero lo que es real. Y eso, ese tipo de situaciones son importantes en la vida de uno, le ayudan a comprobar que sí estás en el lugar correcto. Mm. Miguel, en la Feria del Libro de Cúcuta me hicieron una pregunta y te la quiero hacer a ti. Bueno, yo soy bautista también, Ujú. pero yo no escribo novelas cristianas, ¿no? Mi novela es más, es no cristiana, es no cristiana. La pregunta te la replanteo de esta manera. ¿Qué significa para ti escribir novelas que no solamente combinan historia, sino también combinan fe, manteniendo una objetividad? El tema de la novela cristiana es un poco yo me resisto a esto, ¿vale? Em, la razón por la que yo me resisto un poco a este concepto de novela cristiana, a ver, yo sé que hay que encajonar, tenemos que poner etiquetas a las cosas para un poco organizarlas, ¿vale? Y a los libros. Pero normalmente los cristianos, como estaba diciendo antes, esta tragedia, tendemos a pensar que para que algo sea cristiano tiene que ser aburrido. No puede ser un libro cristiano. Para empezar, hay mucha gente que piensa que una novela cristiana, eso no tiene ningún sentido. Tiene que ser ensayo. Y si es cuanto más aburrido y tedioso y difícil de leer, mejor. Y yo acabé hasta aquí de libros tediosos y difíciles de leer cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Y si hay una novela cristiana, lo que se intenta proyectar es que tiene que ser una historia sencilla, una historia, pues, sin mucha trama, sin mucha historia, así un poco, como decimos aquí, ñoña, que no se mete mucho en cosas realmente serias. No me saques temas oscuros, por favor. No me enredes demasiado. No me muestres demasiado claro la cara del mal. Y por favor, que siempre todo se solucione con una oración bien clara, en la que haya una doctrina buena y una buena teología bien clara, ni se te ocurra intuir o dejar nada en silencio, bien, todo bien claro, y que después de esta oración todo lo malo se transforma en bueno, ¿vale? Estoy un poco simplificándolo todo, ¿no? Pero tendemos a ver que si no es así, si no está encajonado y si no, podría recibir si no pudiera ser un tratado que se pueda usar en un discipulado de tu iglesia, no, no merece el calificativo de cristiano, ¿vale? Entonces, por un lado,
los cristianos tenemos el tema de la novela, la tenemos muy menospreciada, pero también los no cristianos, en el momento en el que ven novela cristiana, se acabó. Es que no la van a tocar ni con un palo largo. No quieren. ¿Por qué? Porque es una historia, es un poco como una predicación con monigotes, ¿vale? Y yo creo que tenemos que intentar mostrar historias y crear historias que sean de verdad. Yo escribo novelas cristianas, o sea, novelas históricas, pero mis novelas no son para cristianos, ¿vale? Algunos de mis lectores cero no son cristianos y yo lo hago así aposta. Yo quiero saber qué opinan no cristianos. Si alguien me interesa que lea mis novelas, son no cristianos. Eh, Porque yo intento, sí, escribo novela histórica, me tomo la espiritualidad en serio. Son novelas que tratan de espiritualidad y creo en lo sobrenatural y lo afirmo, ¿vale? Pero no desde un púlpito. No es una clase de teología ni de historia en la que intento defender una tesis, sencillamente, sino intento escribir desde el barro de la realidad, ¿vale? Son historias sucias, historias que dan vergüenza. Y un poco a veces me preocupo a mí mismo, digo: ¿En serio esto estoy escribiendo?". Pero son reales, creo son cosas que todos experimentamos, que todos sentimos, y es de historias de gente que toma malas decisiones, a pesar de poder tomar buenas decisiones, porque son como yo, y yo lo he hecho, yo he estado ahí, yo he tomado muy malas decisiones a pesar de haber podido hacer lo correcto. Creo que son historias de verdad. Esa misma postura se la escuché una vez a un escritor de acá de Colombia que se llama Andrew Porce. Él es escritor cristiano y escribe ciencia ficción. Él también tiene la misma filosofía tuya, la misma manera de pensar, y es no solamente, o sea, que él no escribe para cristianos, a él no le interesa que lo leen los cristianos. Si lo leen, pues súper bien, bienvenido Sí, sea, sí. sino que lo que quiere es que lo lean las personas no creyentes para que su lectura, sus libros sean, sean esa catapulta hacia el conocimiento de la fe cristiana. Eso es una postura sobre él, y pues es la misma que tú tienes en este momento, la que nos mencionas a través de lo que tú escribes. Y él es escrito una saga, ¿sí? Yéndonos allá a la parte de novela histórica, que se centra en el imperio de Babilonia. Especialmente, se llama Anunit y el dios sin rostro. Cuéntanos un poco de esta saga. Bueno, mira, la verdad es que, em, anteriormente ya escribí un comentario del libro de Daniel, ¿vale? Y fue aquí que yo me enganché me encantó la cultura, la historia, pues las tradiciones de Mesopotamia, ¿vale? Y la verdad es que es un mundo fascinante y totalmente por descubrir, muy abandonado. Es un capítulo de nuestra cultura, mucho de lo que nosotros tenemos viene de Mesopotamia, viene de Babilonia. Y hay muchísimas novelas de Grecia y de la historia de Roma un montón, de la Edad Media, de la época victoriana, del siglo XIX, de aquí en España, de la Guerra Civil, de yo qué sé, un montón de cosas, pero no hay nada de Babilonia. Algunas cositas muy discretas, no hay apenas nada de Babilonia. Entonces, eh, estoy en proceso de escribir una saga, sí, ambientada en la Mesopotamia del siglo séptimo, sexto antes de Cristo. Y Anunit y el dios sin rostro es un poco la puerta de entrada a esta saga, ¿vale? Anunit y el dios sin rostro es una historia sencilla, pero no simple, ¿no? Un poco
como estábamos diciendo antes, es una historia muy dura, es una historia difícil de una sacerdotisa de Ishtar, una prostituta sacerdotisa de Ishtar, que huye de un terrible destino que parece que lo tiene marcado y no hay manera de que ella pueda huir de él, pues huye siguiendo a una voz que ella no sabe, no conoce, y en su huida en Babilonia, pues descubre y se esconde con un pueblo que tiene una visión completamente diferente de lo que es el mundo, de lo que son los dioses, de lo que es la esclavitud y la libertad, y pues entiende y reconoce que quizá con ellos pueda ser libre. Entonces es una historia de libertad ambientada en Babilonia, y es como un poco la puerta amable a un universo, la verdad, por eso te decía antes, bastante oscuro que estoy construyendo. Lo he llamado Sinar, y ahora mismo tengo escritas 3 novelas. Tengo escritas 2, Anunit y el dios sin rostro, otra que tengo escrita que probablemente salga el año que viene, que son como precuelas de Anunit, ¿vale? Las otras 5 van antes cronológicamente que Anunit. Y, pues, estoy ahora terminando, de hecho, ahora mismo, antes de estar hablando contigo, casi, casi, casi que estaba ya, terminando, otra novela más, así que tengo 3 novelas escritas, proyectadas otras 3, serán 6 en total, según ahora mismo tengo pensado, de este mundo, de esta saga de Sinar. Y en general, como la idea que subyace, como la idea que comunica todas estas novelas, esta saga, es una una traslación un poco de lo que dice en Éxodo, en la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 12, cuando dice Dios: "Yo ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto". Pues lo que he hecho es que, como si eso mismo sucediera, pero no contra los dioses de Egipto, sino contra los dioses del panteón de Mesopotamia. Así que es una novela histórica. E intento ser lo más preciso posible, he estudiado un montón, ¿vale? Y intento que sea lo más cercano posible a la historia documentada y los eventos y las hipótesis más plausibles de los historiadores y de los documentos de los cilindros de Nabopolassar y de todas las cosas que hay, ¿vale? Pero hay un componente espiritual que creo que enriquece la trama. Por ejemplo, presento a los a las la manera de entender el mundo y cómo pensaban que los dioses intervenían en cada asunto del hombre, en Babilonia, pues lo he respetado y incluso lo muestro tal y como ellos lo percibirían. No intento un poco occidentalizar, ¿vale? Eh, los dioses son entidades vivas, están vivas, tienen sus agendas, tienen sus luchas entre ellos, tienen poder. Y entonces hay un componente espiritual que creo que enriquece la trama y creo que la incluso abunda más, profundiza más en el hecho de que es novela histórica. No es una novela de alguien desde el siglo XXI que está escribiendo cómo él piensa que sería, sino me intento acercar lo más posible a cómo ellos lo experimentarían, ¿vale? Pero, claro, yo soy cristiano, ¿vale? Yo creo la Biblia, eso es así. Y entonces es esta cosmovisión, esta manera de ver el mundo de los personajes, un poco dialoga, se conecta con la cosmovisión de la Biblia, bíblica, sin forzarla. Creo que he creado un marco muy interesante, en el que hay una guerra cósmica y, como decía, cada libro de esta saga es en lo más profundo, es una batalla singular, un combate singular entre el dios bíblico y uno de los dioses del panteón mesopotámico. Entonces, por ahora, Anunit y el dios sin rostro, la diosa enemiga es Ishtar. Hay otro libro en el que el dios enemigo es Nergal, que es el dios de la muerte y la peste. Este que estoy terminando ahora, el dios enemigo es Enki, que es el dios de las aguas profundas. Y así intento mostrar también cómo es la realidad espiritual de cada uno de los dioses en lucha contra el dios bíblico. Entonces creo que es algo muy, muy interesante, estoy bastante emocionado con esto y es algo que pues que animo a todos a descubrir porque creo que es muy, muy potente. Miguel, ¿por qué elegir Babilonia?
¿Por qué elegir Babilonia y de pronto no elegir otra ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en general, Babilonia, en el periodo en el que yo estoy, en un sentido estoy trazando la historia de Nabucodonosor, ¿vale? Nabucodonosor segundo. Entonces, Babilonia es el centro del poder en este tiempo, pero sí que ubico bastantes escenas en Uruk, por ejemplo, en Eridu, en Sipar, en Nínive, en diferentes sitios de este mundo. Pero Babilonia es el centro de ese mundo, pero además también tiene un componente, y por eso lo he llamado Sinar en la saga. Babilonia tiene un componente también, digamos, arquetípico. Es como un símbolo, Babilonia. Es un símbolo del intento del hombre, la Torre de Babel, ¿no? Del intento del hombre de ir en contra de lo que Dios ha dicho. En un sentido, es el epicentro de la rebelión, del golpe de Estado en contra de Dios. Entonces, es en ese sentido que Babilonia tiene mucho, mucho, mucho que decir. Y además, como estaba diciendo antes, Babilonia es un nicho vacío, o no explotado, mejor dicho. Babilonia, nadie está escribiendo acerca de Babilonia. Y la historia de Babilonia es espectacular a nivel histórico, ¿vale? Si además le añadimos este componente espiritual, pues es una bomba. Sinceramente, humildemente creo que es una elección muy, muy acertada en este sentido. Yo la verdad que estoy enamorado de este proyecto y creo que es algo muy, muy potente. Miguel, ¿cómo entiendes la idea de la literatura con alma que Mm. aparece en tu digital? Am, la literatura con alma. Pues la literatura con alma es un poco, como estaba comentando antes, es un intento de catalogar lo que yo escribo sin decir literatura o novela cristiana, ¿vale? Em, Literatura con alma se puede interpretar de varias maneras. Es Yo escribo novela histórica, también escribo, ensayo, ¿vale? No solamente novela histórica, tengo algunos otros libros escritos que no son novela, pero todos son con alma. ¿En qué sentido? En el sentido de que escribo lo que creo, realmente. Lo que yo escribo no es una fachada. Y en este sentido, recuerdo un día precisamente Lluvia Agustín que estaba diciendo, y me siento muy identificado con eso, que decía, muchas veces en la novela uno es más sincero que escribiendo ensayo. Y es verdad, yo me veo reflejado mucho más en mis personajes, sobre todo en sus bajezas, eh, que, que en cosas que yo pueda escribir, por muy bonitas que sean, y mucho que intente hacerlas poéticas en un ensayo, ¿no? Entonces, cuando yo digo una literatura con alma, me estoy refiriendo a que son de verdad, que no escribo para sencillamente agradar, no escribo para decir lo que la otra persona quiere escuchar. Y esto es aplicable en cuanto a la novela como al ensayo. Pero también en cuanto a la novela, si pienso en una novela con alma o cómo yo lo estoy interpretando, es una novela que toma en cuenta lo espiritual. No para predicar, no es un sermón, como estaba diciendo antes, pero sí tomo en cuenta que hay una realidad espiritual. Y esto es obvio, en mis personajes, y esto es obvio en la manera en que escribo, y no tengo que dar no sé cuántos pasos para llegar a conocer a Cristo, en el libro, para que pueda tener ese componente de alma o ese componente espiritual, porque lo permea por todas partes. Miguel, eres hermano, hijo, padre, esposo y líder en la fe. ¿Qué sueñas dejar como legado a través de tu ministerio y de tu escritura? Me gustaría, mira, mi sueño es ver
la Iglesia en España mirando a su pasado para aprender de las cosas buenas y arrepentirse de las cosas malas, pero sobre todo mirar a Cristo con esperanza. Y levantarnos de nuestro ensimismamiento, de nuestro letargo, de nuestra dejadez, de nuestra comodidad, para intentar alcanzar nuestra tierra con el mensaje de la palabra. Eso es lo que me gustaría. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer más que intentar hacer lo que yo puedo hacer. Aparte, no puedo hacer nada más. Pero sí que quiero dejar pequeñas semillas. Y es por esto que escribo, que pues sirvo, que predico, que intento ser buen padre, buen esposo dentro de mi tozudez y mi pecado. Pero tanto mi ministerio pastoral, mis clases, mis libros, mis predicaciones, mi vida son imperfectos, pero hecho desde el corazón, de verdad, ¿vale? Y soy un desastre en muchas cosas. Eso es así, es verdad. Pero lo que a mí me gustaría, precisamente por eso, porque yo sé que soy un desastre y que yo no puedo lograrlo, es que no me miren a mí, que miren al que me salvó, al que me salvó a mí. Buen mensaje. Miguel, ya para cerrar, si tuvieras que resumir tu vida en una sola frase, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que sería en línea con lo que estaba diciéndote de lo que me gustaría que fuera mi legado y lo que este funeral de Oscar. Yo diría, no me mires a mí, por favor, no me mires a mí. Te aseguro, con todo lo bonito que pueda ser todo lo que estoy diciendo, soy un desastre. Yo te voy a fallar. He fallado muchas, muchas veces y mi familia lo sabe. Mirad a mi Salvador, él sí que merece la pena, él sí vale la pena. Eso es, eso es lo que quiero que sea mi vida y ese quiero que sea el resumen. Mira a Cristo, a mí no. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado aquí a las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, sino que también se escriben con cicatrices, con sombras y luces, de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Quiero que les diga a todas las personas que nos están escuchando en este momento, quiero que les cuentes dónde pueden encontrar tus libros. Y quiero que tienes una página web, quiero que también les cuentes sobre tu página web, dónde pueden encontrar tus libros, Ujú. cuáles son tus redes sociales, ¿sí? Los que se quieran de pronto poner en contacto contigo. Pues mi página web es pozomangel.es, ¿vale? pozomangel.es. Y allí todos los libros que tengo, ahí están puestos en las diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, Anuniti, el Dios sin rostro, está en Amazon. Lo he publicado yo en Amazon, así que en cualquier sitio que lo esté en Amazon. También está en algunas otras librerías, pero sobre todo el sitio principal es Amazon. Está en físico, está en ebook y está en audiolibro también. Em, de los otros, el resto de los libros, están los ebook Kindle en Amazon, pero el resto están en tiendas cristianas que no, pero si estás interesado, tengo en mi página web, ahí están, tú busca tu país y tengo un listado de las tiendas que lo venden en tu país. Tanto Rosas por cenizas, que es el libro acerca de Ruth, como La mano que mueve al mundo, que es el libro de Daniel, ¿vale? El comentario del libro de Daniel. Mis redes sociales, pues Pozo M. Ángel. Bueno, tampoco tengo muchísimo, pero tengo en LinkedIn, ahí creo que Pozo M. Ángel va, o si no, Miguel Ángel Pozo, pues me encuentra rápido, y en Instagram también. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La mejor vibra para ti, la mejor vibra para cada uno de tus proyectos y la mejor vibra para cada uno de tus objetivos y tu familia. Muchísimas gracias, de verdad, Vito, muchas gracias. Que Dios te bendiga.